Vamos a grabar en este vídeo una cuestión en la que tenemos hasta 14 cargas puntuales distribuidas como nos muestra esta figura y que nos pide el campo eléctrico en el punto P. Vamos a leerlo atentamente el enunciado y después vamos a ver cómo lo resolvemos. Dice, en la figura adjunta se muestra una distribución formada por 14 cargas puntuales dispuestas sobre los lados de dos cuadrados de lados 2D mayúscula y 2D minúscula, centrados en el punto P. El cuadrado interior del lado 2D minúscula, es decir, este cuadrado de aquí, está rotado respecto del exterior y nos pide calcular el vector campo eléctrico debido a la distribución en el punto P, campo eléctrico en este punto. Y nos da como dato la distancia de mayúscula, que es 20 centímetros, es decir, todo esto es 20 centímetros, la distancia de minúscula, que es 10 centímetros, todo esto sería 10 centímetros, y el valor de Q, que es de 4 microcoulombios. Y este es un ejemplo de un ejercicio que si nosotros empezamos a hacerlo por aplicación estricta de la expresión que nos da el campo eléctrico en un punto, constante de Coulomb, valor del campo, distancia al cuadrado y un vector unitario, pues tardaríamos muchísimo tiempo, porque tendríamos que aplicar esa formulita 14 veces. Y que en cambio, si hacemos un análisis de la distribución de cargas, vamos a ver que el problema se nos simplifica muchísimo. Entonces, si nosotros nos fijamos un poco, tenemos aquí una carga de más 6Q y aquí otra carga de más 6Q. La carga de la esquina superior izquierda, esta de aquí, nos va a crear en el punto P un campo cuya dirección y sentido es este, ¿vale? La dirección que une la carga con el punto, y como la carga es positiva, sentido saliente. Y la otra carga, la que se encuentra en el vértice opuesto, nos va a crear un campo en la misma dirección y sentido contrario. Y como además las dos cargas tienen el mismo valor en la misma carga, 6Q y 6Q, y se encuentran a la misma distancia del punto P, pues el módulo de ambos campos será igual. Con lo cual, el campo creado por esta carga y el campo creado por esta otra carga se anulan. Es decir, que estas dos cargas globalmente es como si no existieran. Las podemos tachar. Lo mismo va a ocurrir, vamos a coger otro color para escribir. Lo mismo va a ocurrir con esta carga de más 3Q y esta carga más 3Q. Representan exactamente la misma situación simétrica y se van a anular. Lo mismo va a ocurrir con esta carga más 2Q y esta carga más 2Q. Tampoco cuentan porque por simetría nos crearían campos en la misma dirección del mismo módulo y sentido opuesto, se anulan. Lo mismo con esta menos 3Q y esta menos 3Q. Y lo mismo con esta menos Q y esta menos Q. Y al final, ¿qué me queda? Pues tengo aquí una carga menos 2Q y aquí otra menos Q. La carga que se encuentra a la izquierda me va a crear un campo dirigido hacia ella, que es negativa, y la que se encuentra a la derecha, un campo dirigida también hacia ella, por ser positiva. Vamos a ponerlo en diferente color, pero en este caso los módulos no son iguales. Y los módulos no son iguales porque aunque la distancia es la misma, la distancia sería pues D, la distancia de aquí a aquí es D, recordemos que el lado del cuadrado es 2D, la distancia de aquí a aquí es D, y la distancia de aquí a aquí también es D. La intensidad del campo eléctrico generado por esta carga es el doble que el de esta, porque esta carga tiene valor doble que este. Es decir, que de alguna forma, si este es el sistema de referencia, y aquí se encuentra la carga menos 2Q, aquí la carga menos 2Q, y aquí la carga menos Q aproximadamente, es como si tuviésemos la suma de ambas, es como si hubiese aquí
en esa posición una carga menos Q. Es decir, el efecto que genera la otra carga menos Q se anula con el efecto, con el campo que crea esta. Y me queda en total el campo creado por una carga menos Q en esa posición. Por otro lado, nos siguen quedando esta carga menos 2Q aquí y esta carga más Q aquí. Esta carga menos 2Q nos crearía un campo dirigido hacia ella. Y esta carga más Q nos crearía también esta otra carga más Q nos crearía también un campo, en este caso saliente porque la carga es positiva. El efecto sumado de ambas cargas es como si tuviésemos en esta posición una carga de menos 3Q. Y bueno, finalmente, pues nosotros lo que tenemos que hacer para calcular el campo total de la distribución es calcular. Vamos a ponerlo otra vez por aquí. Vamos a representar otra vez la situación. El efecto que me crearía una carga de menos Q en este punto, que se encuentra a una distancia D, y el efecto que me crearía otra carga menos 3Q en ese punto, que se encuentra también a una distancia D. Y lo sumamos, es decir, hemos reducido el problema de 14 cargas a 2, analizando solo la simetría entre las posiciones de las cargas y los valores de las mismas. Empezamos calculando el campo que me crearía esta carga en este punto. Vamos a llamar a ese punto, pues para tenerlo identificado, vamos a llamarlo punto P. Y el valor que me crea esta carga en ese punto vamos a llamar ese campo 1, sería constante de Coulomb, 9 por 10 elevado a 9, valor de la carga, que es menos Q, y Q nos dice el enunciado que es de 4 microcoulombios. Por tanto, menos 4 por 10 a la menos 6, distancia de la carga al punto, que es D, y D nos dice el enunciado que es de 20 centímetros al cuadrado, distancia al cuadrado, entonces sería 0,2 al cuadrado, lo expresamos en metros, por un vector unitario en la dirección que va de la carga al punto, que sería un vector unitario del eje X, sentido positivo, vector unitario Y. Hacemos la operación y obtenemos 9 por 10, menos 9 por 10 elevado a 5 Y. Un campo que como la carga es negativa, pues va en la dirección del eje X, sentido entrante hacia la carga, hacia la izquierda. Y ahora vamos a calcular el campo que me crea esta otra carga de aquí. Vamos a llamarlo campo 2, que será igual a constante de Coulomb, 9 por 10 elevado a 9, por menos 3 por 4 por 10 a la menos 6, 3 veces la carga Q, dividido entre 0,2 al cuadrado, y en este caso el vector unitario pues sería S, que es menos J, y el resultado es 2,7 por 10 elevado a 6 J. En ambos casos, unidades Newton partido por Coulomb. Por tanto, el campo total en el punto P, que es lo que me pide el enunciado, o en el punto central, sería la suma de ambos, que es menos 9 por 10 elevado a 5 y más 2,7 por 10 elevado a 6 J Newton partido por Coulomb. Aquí nos representé el campo creado por la carga de la posición superior, que sería aproximadamente así, no está bien el módulo, pero vamos, en esa dirección y sentido. Este sería E2 y este de aquí E1. Y bueno, hemos resuelto en aproximadamente 10 minutos un problema
que nos hubiese llevado pues más de una hora si lo intentamos hacer sin un análisis previo. Espero que se haya entendido, y en este tipo de problemas, siempre con distribuciones de cargas que sean similares en torno a un punto, donde se puedan observar simetrías, pues hay que mirar, hay primero que analizar si hay simetrías para simplificar.